Eso, por ejemplo, me genera pensamientos homosexuales. ¿Cómo cuál? Homosexuales, por ejemplo, cuando tú te quedas... Ahorita estamos solos acá. Y de hecho cierra la puerta. Y me está preocupando. Y de hecho cierra la puerta. Sí, sí, Porque claro. esa puerta, esa pequeña apertura que tiene la puerta te está salvando de los besos. Bienvenidos a Cero Chongo, su programa de sabiduría, donde ustedes ya saben que acá resolvemos todas las dudas habidas y por haber que hemos encontrado en diferentes lugares, ¿no? Como Reddit, YouTube, Facebook. En los comentarios también nos han dejado preguntas. ¿Poringa? Poringa. También hay dudas en Poringa. Poringa, estamos hablando de Poringa, Erome, Archivo Hot, estamos hablando de Telegram, VIP. Telegram, VIP. Reddit también es una página donde hay muchas dudas. La gente tiene muchas dudas. Sí, tiene muchas dudas. Yo tengo muchas dudas. ¿Tú tienes muchas dudas? Tengo dudas a la verga. Así que para el día de hoy hemos traído a un invitado de lujo, un amigo, un comediante, un amigo. Así que por favor, fuerte aplauso los dos para Popper. ¿Cómo estás, Popper? Cansado, cansado de vivir. Creo que ya a los 28 años ya estoy fuera de tiempo. O sea, a los 27 he tenido que acabar esta desgracia llamada vida. Entonces a los 28 ya siento que le estoy debiendo cosas al mundo. De hecho, estas son horas extras. Son horas extras. O sea, son horas extras que estoy sobre el tiempo ya. Bueno, pero nada, cansado por eso, ¿no? Por todavía tener que sostener esta carga llamada vida de adulto. Bueno, entonces, acá hemos venido a resolver dudas. Aparte de las que tenemos, que pueden surgir en el camino. ¿Todo dudas bien? De todo tipo, ¿no? Dudas de todo tipo. A los 28 también uno duda de su orientación, ¿sabes, no? Sobre todo. Sobre orientación vocacional me refiero, ¿no? Claro. Has sonreído de una forma que me interpreto como un poco morbosa. Orientación vocacional. Te he hecho tomar agua, me te ha dado sed. La garganta la tienes seca. Es como dijiste vocacional, me dio sed en la boca. Lubricar la garganta. Claro, es que dijiste vocacional, boca, me dio sed. Ah, esta boca. Sí. Y dale boca. Bueno, vamos con la primera duda, ¿te parece? No, sí, ahí veo varias cartas. A ver. ¿El papagayo es el árbol donde crecen las papayas o es un papá refiriéndose a sí mismo? Papayo. A ver, por un tema de semántica y configuración de la palabra, Ajá. no puede ser papaya, ¿Por qué? porque sería papaya y es papayo. El artículo masculino determina cierta disposición a generar ciertas cosas, ¿no? Yo no puede generar a. Yo genera yo. Yo genera yo. Entonces, el papayo es el papá refiriéndose a sí mismo, claro. Ahora, Autonombrándose. yo creo que también el papayo es un papagayo que botó su gaga. Que botó su gaga. Que soltó su ga. Que soltó se su gaga. le dio en el camino. El papagayo, ¡ga! Se quedó como papayo. Claro. La papaya es una fruta que nos muestra una realidad cruda de los gobiernos monárquicos. Elabórame eso, por favor. Me gustó. Papaya. Porque antes que nada la gente tiene que entender que acá vamos a hablar de todo y que estamos para aprender. Estamos para aprender. Que la chupe. La papaya es una fruta que ejemplifica cómo funciona una monarquía centralizada, donde las decisiones, tanto económicas, políticas y sociales, se toman en el centro. ¿Dónde están las semillas de la papaya? ¿Las semillas de la papaya? En el centro. En el centro. Claro. En cambio, la sandía es una fruta que refleja aquellas decisiones que se toman de forma descentralizada. ¿Dónde están las semillas en la sandía? También están adentro. Están en diferentes puntos, lugares. Pero no están al centro. Claro, Por correcto. lo tanto, la papaya es una fruta que todavía quiere justificar y mantener un discurso de política centralista, y la sandía es más anárquica, más entrópica, entropía, semillas por todos lados.
En este mundo tú puedes ser papaya o ser sandía. Correcto. ¿Qué eres tú? Yo preferiría ser sandía. Por si algún día... No. Por si algún día, y aparte porque yo creo que sandía tiene una posición muy alta a nivel religioso, porque es el santo de los días. San Noche también. Sandía. No hay San Noche. San Noche es la contraposición de la sandía. Es como una sandía evil, ¿no? Como una black sandía, ¿no? Como una sandía negra. Una sandía negra. Una sandía oscura, hongueada, de repente pasada, que ya está casi putrefacteada de alguna manera. Pues yo creo que yo preferiría ser sandía. Una sandía diabética. Una sandía diabética, necrosada. Necrosada, claro. Necrosada. Porque la sandía es sandía precisamente por el color vivo, ¿no? Porque es dulce, pero todavía no se pasa de dulce. Una vez que se pase de dulce, ya se convierte en una black sandía. Una sannoche. Una sandiabética. Sandiabética. Una sandiabética. Porque se pasó de dulce. Claro, se pasó de dulce. O sea, ya, sandiabética. Bueno, entonces resolviendo la pregunta que es... ¿El papayo es el árbol donde crecen las papayas o es un papá refiriéndose a sí mismo? Pues si es una familia monoparental donde solamente la madre es la encargada de la crianza de la criatura y el padre hizo la de Raspigana, se fue. Mamayo. Mamayo es aquel mes del año que es mal pronunciado por alguien que es tartamudo. Mamayo. Espasmofenia se llama a nivel clínico, ¿no? Espasmofenia. Espasmofenia. Cuando así se te traba la lengua, ¿no? ¿Cuál es la emisora radial favorita de los tartamudos? ¡La cucucumbia! Vamos con la siguiente pregunta. Si tienes que bajar un archivo, ¿es porque está en el techo? Un chivo. Archivo. Ya. Bueno, el archivo, teniendo en cuenta que el archivo es un chivo argentino. Claro. Es un archivo. Sí. Es algo más común en lugares como Afganistán, como... ¿Dónde adoran a los chivos? Pues yo... los chivos los adoran en las marchas de junio. Ahí adoran chivos. ¿Te ofendió mi pregunta? No. Yo lo sé. No. Eso es... No me has ofendido. No, es... Acá... Escúchame, tú estás entiendo. compartiendo sabiduría, yo estoy escuchando, aprendiendo, la gente está aprendiendo, porque sí, o sea, tiene sentido lo que dices. Hiciste un mute de unos segundos. Algo en ti se rompió. Felizmente no. Ok. Felizmente no, está intacto. Tú sabes que todos nosotros tenemos un gay escondido. ¿Dónde? Yo lo tengo en mi cuarto. ¿En tu cuarto? Sí. Lo tienes amarrado. Amarrado lo tengo. ¿Por qué lo tienes amarrado? Un gay sensei. De Naruto, a eso me refiero. Un gay sensei. Un gay sensei. Sí. Tú mencionaste hace ratito a Afganistán como un lugar donde crían chivos. Pues no creo, porque ya no hay techos, todo está reventado. Claro, está lotes disponibles. Lotes disponibles. Ahí como para que la gente pueda vender. Listo para invadir. Ahí tiene que... ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Claro, los portales puede llevar allá su emprendimiento, ¿no? Los portales. Dijiste algo hace un momento acerca de Afganistán. Es el territorio donde nació Afganistán. Sí. Con razón tiene color tierra. Con razón. Estaba entre Afganistán o Caraballo, una de las dos. Entonces, creo que más pega con Afganistán por el nombre, ¿no? Sí, está bien. Sí. La respuesta es, si tienes que bajar un archivo es porque está en el techo. Sí, obviamente. Porque en el techo de argentinos que viven en Caraballo. Tienes que bajarlo precisamente porque incomoda a la gente. Tú dijiste, no, el chivo se incomoda a la gente. Obviamente, ese edificio tendría que estar tipo algún lugar cercano donde viva López Aliaga, ¿no? A López Aliaga le incomoda a los chivos. ¿Sí? Le incomoda a los chivos, a López Aliaga. Antauro, López Aliaga. Antauro. Es como que en el condominio de ellos. Claro, es un condominio. Si hay un archivo ahí, bájame ese chivo, te dice. Bájame ese chivo una vez. Y se azota luego. The next question, please. Next question. Oh, ala. Oh, pero ¿cómo se escribe ala? Pues ala mierda.
Es A-H... Ah, no, la mierda. No, es a la mierda, pero dependiendo qué tan a la mierda te sorprendas, extiende las as. Claro. Si son 2 as, es una a la mierda. Pero 3 as es a la mierda y ya 4 ya te fuiste en flor. Mayúsculas. Pero puede ser también una contemplación a la caca, ¿no? Ah, la mierda, ¿no? Ah, y ahí pasa la mierda y adelante mierda con patas. La mierda. Te pasa tu flaca. A la mierda, claro. A la mierda, depende del tono. Depende del tono también. Depende si es un tono en Miraflores, es como a la mierda, weón. Sí, tono en Caraballo, a la mierda, causa. ¿Qué está, papi? ¿Sí o no? Claro. Si existen pastillas para dormir, ¿existen pastillas para despertar? ¿Roja o azul? Azul. Es para despertar esa pastilla. Matrix Revolution. Pastilla azul es para despertar. Pastilla roja es para quedarte en la Matrix. La Matrix. Sí. Ahora. Pastilla azul es para despertar al muñeco, para que se te pare la pinga. La azul. Viagra, sildenafilo. 1/4 de pastilla solamente porque si no te da ataques al bobo. No lo sé, me han contado, mi viejo. Ahora, ¿a qué hora tomas esa pastilla azul? Eso lo tienes que tomar supuestamente, en teoría. En teoría. En teoría, antes de verte con tu pareja. Porque hay un tiempo de 30 minutos antes de que haga efecto la pastilla. Claro. Entonces, amor, ¿cómo estás? ¿Ya estás cerca? Estoy a 30 minutos. Excelente. Tómate tu pastilla, llegas y de frente. Empotras en la puerta. Ahora, ¿qué pasa si tu flaca llega antes de que te hayas tomado la pastilla? Y le da ganas y te comienza a tocar la pierna. Entonces le dices, amor, espera 30 minutos, que me he tomado recién la pastilla. Espera 30 minutos. Asesora hasta los 30 minutos que se pare, ¿no? Asesora, 30 minutos. Es timing eso. ¿Asesoras? Sí, asesoro. O sea, asumo que... Por Zoom. ¿Por Zoom o asesoras? Por Zunga. Tema de finanzas. También finanzas. Claro, le hago un cuadro de Excel. ¿La cuadras? De hecho, es cuadro de Excel también porque ella es una tabla. Porque ella es una tabla. ¿Te gustan las tablas? Me gustan las tablas y también las de los expresidiarios porque está en una celda. ¿Te das cuenta qué hermoso es el lenguaje? Todo encaja en el mundo de Microsoft todo encaja. Y tengo la fórmula secreta para que despliegues toda la tabla. Todas las características. La tabla dinámica. La tabla dinámica, sí. Claro. Entonces, resolviendo esa pregunta, ¿tú qué dirías? ¿Cómo resolvemos esa pregunta? La pregunta es... Está clara. Si existen pastillas para dormir, ¿existen pastillas para despertar? Respuesta corta. Short answer, sí. Listo. ¿Está clara la duda? Sí, I do. Sí, I do. Entonces, sí. Sí, hay duda. Sí hay duda. Maestro. Está clarísima la respuesta, ¿no? Entonces, ¿vamos con la siguiente duda? Vamos con otra. Que a mí me aburrió mi flaca. Otra. ¿Qué sienten las mariposas en su estómago cuando están enamoradas? Humanos, pues, ¿no? No, porque se invierte el rol, ¿no? Humanos, dice que qué feo sentir humanos en el estómago. Es la reflexión que tú haces. Bueno, tanto, ¿no? Porque por fin puedo decir que me comí a tu hermana, ¿no? Por fin puedo decir que me comí a tu hermana. Literal. Ahora, también, humanos en el estómago. Bueno, humanos casi humanos. Clásico lechazo. ¿Cómo es eso? El clásico lechazo, el cum, le dicen, ¿no? Dick Thrope es la, ¿no? Garganta profunda. El cum face, ¿no? Cum mount, ¿no? La que hizo ¿Cómo habrá hecho? Sí, claro. ¿Cómo habrá tomado eso? O uno mismo también puede ser. Uno mismo puede canibalizarse también, ¿no? Tipo, no sé, ¿no? Tucu, y sale, entonces la chapa. Como San Bernardo. Como tortuga. Es de mencionar que también hay tipos de sangre. Los libros de medicina te dicen, ¿no? Hay 2 sangres, la sangre arterial y la venosa, ¿no? La arterial es aquella sangre brillante, ¿no? Y la venosa es la que le gusta a tu mujer, esa, ¿no? Bueno, está resuelto. Está resuelto, sí. Bueno, vamos con la siguiente duda. Pregunta. ¿Un coronel podrá hablar en general? En líneas generales. Está formado. Claro. Se está formado. Sí, claro, porque si no está formado, dice que es maestro, va con un sombrero, es presidente y dice que el pollito está muerto, no debería de hablar, ¿sí o no? No debería hablar, y menos en general. Y en general, claro, debería estar preso.
Está preso. Está preso. Si un coronel habla en general, como que se está sobrepasando de sus límites, ¿no? Él puede hablar de coronel, él puede hablar en oficial. Él no puede hablar en general. Está saltando un nivel que no le corresponde. Correcto. No puede hablar en general. No puede hablar Por lo en general. tanto, una profesora podrá hablar en dirección ¿En dirección a quién? al alumno. Sí, de que puede hablar en dirección, sí. Lo que no puede hacer hablar es como directora. No puede hablar porque está asumiendo roles que no le pertenecen. Claro, porque de profesora tiene que pasar a supervisora. Claro. Y de ahí directora. Claro. Entonces, no puede hablar en directora. ¿Un rico puede tener un pobre lenguaje? No puede. No porque puede. su condición de rico lo exime de cualquier tipo de pobreza. Yo creo que sí puede. ¿Sí? Porque estamos hablando de niveles socioeconómicos. Rico, media baja, media alta, media baja. Estamos hablando de ya pobreza, puede ser, pobreza extrema No, y pobreza extrema. y popper. Popper, abajo. sí. Por ejemplo, el rico sí puede hablar puede tener un pobre lenguaje porque está por debajo de, pero el rico, por encima del rico, ¿quién está? Kowalski, ¿sí o no? Kowalski. Kowalski, Cabo, Kowalski, Skipper. Skipper es, un rico puede hablar en Skipper, ¿no? Por ejemplo. No, porque no se puede saltar las cosas. Claro, Skipper No. está arriba. Sí. Claro, skipper, que es saltar, pues no, pues. Solamente haces skip en los videos de YouTube. Ahí skip al comercial. Skype. ¿No es Skype? No, Skype es la... Es la plataforma tipo Sí. Zoom, que fue de las primeras que permitían hacer videollamadas. Eso es Skype. Es una plataforma de... ¿no? Y hablando de eso, la plataforma. La plataforma. Pues es que es obvio, ¿no? Claro. La plataforma, ricos, que no pueden tener un pobre lenguaje. Claro. Y el plomo forma también. Forma muertos. Forma muertos. La rinconada, todos a la rinconada, ¿no? Uno. Pero bueno, entonces, la pregunta es, ¿un coronel podrá hablar en general? Respuesta, short answer. No, yo creo que me la puedes explayar un poquito. ¿Un coronel puede hablar en general? No, coma. No coma. Que no coma. No coma, beba. Agua, sí. No coma, beba. Agua. Entonces, ¿esa? Sí, agua. ¿Un coronel puede hablar en general? No. Because the coronel jumping rango. No es rango. Rangation. Rangation. ¿Ves? ¿Por qué sigues con eso? ¿Con qué? Rangation. Gay. Al medio porque... Gay. Sean. Gay Sean. Gay Sean. Bueno, muchas gracias por tu Se acabó. sabiduría, estimado amigo Popper. A ustedes, gente, muchas gracias por quedarse en el video. Hemos compartido mucha sabiduría acá. Y nada, ¿tienes algo que promocionar de repente? ¿Algo que quieras comentar? No, mira, recién estoy viendo la cámara, no he visto la cámara todo el tiempo. Nada, chicos, o chicas, lo que haya en los comentarios. Nada más. Eso, sería todo. Sí, Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estamos viendo el Sí, siguiente no. episodio. Listo. ¿Alguna vez has besado a una chica y le has quitado la carne de los dientes con la lengua?